Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, qué bueno compartir esta conferencia. Nos han tratado muy bien, ¿no es cierto? Nos han dado muchos recursos y nos han edificado también. Gloria sea a nuestro buen Dios. Dios, el creador de todo lo que existe, creó al mundo entero y creó también al hombre y la mujer y los puso en un huerto, en un jardín hermoso, perfecto, para que llenaran la tierra con imágenes de Dios, porque Dios los creó a Adán y a Eva a imagen de Él. Pero en lugar de llenar la tierra con la imagen de Dios, ellos se rebelaron contra Dios creyendo una mentira de la serpiente. Ellos desobedecieron a Dios y Dios les había dicho: cuando ustedes desobedezcan, ustedes van a morir. Dios los expulsó del jardín de Edén, pero les hizo una promesa antes. Vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente y vencería a Satanás, vencería el pecado, vencería la muerte. Y el Antiguo Testamento es una narración que nos está preparando para la venida de ese Mesías, el Cristo, el Salvador, el descendiente del rey David, que será un rey eterno. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios, se nos presenta a un bebé que nace en humillación, en un establo prestado, a un adolescente de un pueblo insignificante, Jesús. Y los evangelistas nos dicen: ese es el Mesías prometido durante miles y miles de años. Y todo el Nuevo Testamento nos está diciendo constantemente: crean en Él, crean en Él, crean en Él. Y nos está apuntando a la obra de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz Cristo cargó con nuestros pecados. En la cruz Cristo pagó por la maldad de los seres humanos. Él es el único que puede salvar al pecador. No hay otro salvador. Él es el único que puede rescatar a los que van directo al infierno. Solo Jesús y nadie más. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Por qué? No porque son buenas personas, no porque se portan bien, no porque tienen su vida en orden. Tienen vida eterna porque Cristo en la cruz pagó por sus pecados. Derramó su sangre, sufrió el infierno para que ese pecador que se arrepiente y cree no vaya a la condenación. Ese mensaje se llama el mensaje de las buenas noticias. Y son las noticias más maravillosas que jamás podremos escuchar en el universo, en la historia, en el mundo. Si llega alguien y te dice: Elon Musk, el multimillonario de Tesla, te deja toda su fortuna, eso no es nada comparado con la buena noticia del Evangelio de Cristo. Y a ese Jesús es a quien Pablo predicaba. Abran sus Biblias conmigo en 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Se me ha encomendado la tarea de hablarles de cómo escribir un sermón teológico, la ardua labor de preparar, de componer una predicación teológica. Vamos a ver algunos aspectos técnicos, pero yo no quiero que perdamos de vista que todos estos aspectos técnicos de la preparación de un sermón teológico no son un fin en sí mismo, sino que apuntan a que prediquemos el mejor mensaje que hay en la historia y en el mundo, el mensaje de Cristo. Y eso es lo que Pablo hacía. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría,
porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo quiero que los que son pastores, predicadores, que predican regularmente en sus iglesias, o los que han predicado alguna vez, piensen en su púlpito. ¿Cómo es su púlpito? ¿Es de madera? ¿De metal? ¿De otro material? ¿Qué color es? Quiero que lo pongas en tu mente. O si nunca has predicado y has ido a las iglesias, quiero que pienses cómo ha sido el púlpito ahí en las iglesias. O piensa en este púlpito, ¿cómo es? ¿Tiene un diseño complejo o es sencillo? ¿Es grande o es pequeñito? ¿Cómo es? Ahora, quiero ahora que te imagines que Cristo Jesús ya regresó por su iglesia. Ya estamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva que han sido prometidos para los redimidos. Ya tuvimos las cenas de las bodas del Cordero, donde se nos ha unido a Cristo por la eternidad. Nada nos separa de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y ahora estamos con Él. Ya lo hemos visto cara a cara. Y al verlo cara a cara hemos sido transformados a su imagen. Y tú empiezas a recordar tu púlpito. ¿Cómo será recordado tu púlpito? ¿Qué se dijo cuando tú estabas enfrente de la gente hablando a ellos? ¿Qué se recordará de lo que escucharon los asistentes ahí domingo a domingo? Un pastor presbiteriano que vivió hace 150 años llamado Gardiner Spring se imaginó la escena de cómo se recordará el púlpito de un pastor en la eternidad. Y quiero leer lo que él dice. Por un lado van a estar los millones y millones de perdidos, condenados por toda la eternidad, sin esperanza de escape, en el fuego eterno. Y dice este pastor que ellos van a recordar tu púlpito. Y si predicaste el evangelio, ellos van a decir: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la salvación por la obra de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y ahora estoy perdido. Ahora, este pastor se va a la gloria eterna en la presencia de Cristo. ¿Cómo los santos recordarán esos púlpitos? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando era ignorante, que me encontró cuando estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de que era inmortal y me hizo temblar y llorar. Ese púlpito nunca será borrado de mi memoria. Ese púlpito me habló del amor del Salvador. Me habló de su sangre que vertió por mí. Me confortó cuando estaba desanimado, recordándome la obra de Jesús. Disipó mis temores, eliminó mis errores y me hizo escapar de la trampa de Satanás.
Ese púlpito me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento y me dio las aguas de salvación cuando yo estaba sediento y me trajo el mensaje de la paz de Cristo. De ese púlpito, millones ahora dicen, me advirtió de aquella horrible prisión que se llama infierno y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. Que eso se diga de nuestros púlpitos, mis amados hermanos. Amén. Que se diga de nuestros púlpitos que nosotros constantemente estábamos desplegando las glorias del Hijo de Dios, Jesucristo, para salvación de los perdidos y para santificación de los salvos. Que no se diga de nuestro púlpito que predicamos legalismo. Que no se diga de nuestro púlpito que predicamos con creatividad, con innovación, pero sin Cristo. Que nadie jamás diga en la eternidad, estoy aquí y era parte de una iglesia, pero ese hombre que se paraba ahí jamás me advirtió de que había un lugar así. Y jamás me mostró el camino para encontrar mi salvación. Que eso no se diga de tu púlpito, amado hermano. Que eso no se diga de tu iglesia, amado pastor. Que nadie diga. Yo llegaba ahí los domingos y ese hombre me decía que tenía que ser una buena persona y que tenía que portarme bien, y el 8º mandamiento, pues no robar, y pues yo traté de hacer lo que ese hombre me decía. Y nunca fui conocido como ladrón, pero estoy en el infierno porque ese hombre nunca me mostró a Cristo. Ahora, para que ese sea el testimonio en la eternidad de nuestro púlpito, de que anunciamos a Jesús para salvación de los perdidos, para santificación de los santos, necesitamos predicar teológicamente. Necesitamos predicar sermones teológicos. Martin Lloyd-Jones, un pastor inglés del siglo pasado, escribió un libro que se llama La predicación y los predicadores, y ahí dijo que la predicación debe ser siempre teológica, siempre basado en un fundamento teológico, y eso nos lo recordó el doctor Steve Lawson varias veces, insistentemente, como es su estilo, ¿no es cierto? Mi tarea entonces es ayudarnos a escribir o preparar sermones teológicos que sean fieles a las Escrituras, para que nosotros seamos portadores fieles de las Escrituras, o como esta conferencia se llama, portavoces fieles. Entonces, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, veremos cómo nos ayudan las diferentes áreas de la teología para preparar nuestros sermones, y en segundo lugar, veremos brevemente el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5 que acabamos de leer, para enfatizar que todos estos estudios teológicos no son un fin en sí mismos, sino que son herramientas que nos ayudan a predicar a Cristo. Entonces, comencemos. La teología, se nos explicó varias veces en la conferencia, es el área de estudios que se dedica ¿a qué? A conocer a Dios. Y el doctor Steve Lawson nos dijo que no hay tarea más importante en este mundo que conocer a Dios. Los estudiosos han separado en por lo menos 4 ramas el estudio teológico, y vamos a hablar de esas 4 ramas. La primera es la teología bíblica, la segunda es la teología sistemática, la tercera es la teología pastoral y la cuarta es la teología histórica. Vamos a la primera, teología bíblica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de teología bíblica? No nos referimos
a teología que es sana, como cuando nuestras iglesias se llaman iglesia bíblica. Quiere decir, es una iglesia que predica la Biblia y que menciona la Biblia y ahí se lee mucho la Biblia y pues una iglesia saludable, pudiéramos decirlo. No estamos hablando de eso. Tampoco nos referimos a una teología que esté llena de versículos bíblicos. La teología bíblica es el área de la teología que estudia la Biblia, escuchen esto hermanos, como una sola historia. Como una sola historia. Toda la Biblia, 66 libros, miles de capítulos, escrita por decenas de personas, tiene una historia que nos está contando. Aunque está compuesta por muchos libros y aunque tiene muchas historias, algunas pequeñas, otras más extensas, hay una sola historia que cubre todo este libro. Los teólogos le llaman la metanarrativa de la Biblia. Una historia. Hay un hilo conductor que une todas esas pequeñas historias. Hay una Biblia de estudio que la recomiendo mucho, vi que la tenían aquí en venta. Se llama Biblia de Estudio Teología Bíblica, editada por el doctor D.A. Carson. Se la recomiendo muchísimo. Y en uno de los artículos que esa Biblia tiene, dicen lo siguiente los escritores: la Biblia no es solo una variedad de relatos y materiales, sino que constituye una narración maestra. Esto no quiere decir que la Biblia esté escrita como una novela con una trama sencilla y cerrada, en absoluto. Contiene muchas historias individuales y mucho material no narrativo. Pero Dios, el autor de cada parte de la Biblia, también está contando una historia global sobre el mundo real que creó. Hay un argumento básico con el que se relacionan todas las partes y ese argumento da sentido a todas las piezas. Seguramente han escuchado de las fábulas de Esopo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? Una liebre arrogante se puso a proponerle una carrera a la tortuga y pensó que fácilmente iba a ganarle. Pero esa liebre orgullosa se quedó dormida y la perseverante tortuga no paró y llegó a la meta antes que la prepotente liebre. Moraleja: no seas orgulloso como la liebre, sé perseverante como la tortuga. ¿Saben otra fábula de Esopo? La fábula del pastorcito mentiroso. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Ja, 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 era broma. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Ja, 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 era broma. Y cuando de verdad vino el lobo, nadie le ayudó. Moraleja: no seas mentiroso. Muchas personas piensan en la Biblia como el libro de las fábulas de Esopo. Un montón de historias que tienen sus moralejas y muchas veces, yo incluido, y ya se van a dar cuenta porque les voy a contar mis fracasos en la predicación, que por cierto soy el predicador más chafita que consiguieron para esta última sesión. En Guadalajara me dirían, estás pirata, brother, estás pirata. Muchos errores en mi predicación. Y en muchos momentos de mi ministerio pastoral, predicando a la gente de Dios, yo pensaba que la Biblia era este montón de historias como las fábulas de Esopo, que tenían una moraleja para que la gente viviera mejor, se portara bien, y hiciera mejores cosas o mejores obras. Pero la Biblia no es una colección de historias así. La Biblia no es una colección de historias que cada una está aislada y te enseñan una verdad bonita para que sea una mejor persona. Vuelvo a citar la Biblia de Estudio Teología Bíblica. Ellos dicen, la Biblia es un relato unificado sobre cómo Dios vino a buscarnos en la persona de Jesucristo, quien vivió y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvados por la gracia mediante la fe y vivir con Él para siempre en un mundo nuevo.
De esta trama básica surgen profundas ideas, principios sobre cómo vivir. Pero la Biblia no trata principalmente de nosotros y de lo que debemos hacer. Trata sobre todo de Jesús y de lo que Él ha hecho. Voy a leer esa última frase una vez más. La Biblia no trata principalmente de nosotros y de lo que debemos hacer. Trata sobre todo de Jesús y de lo que Él ha hecho. Todas las religiones del mundo, que no sean el cristianismo enraizado en las escrituras, te dicen, haz, debes hacer. Pero el cristianismo de la Biblia te dice, ya está hecho. ¿Quién lo hizo? Cristo en la cruz. Dice el pastor Sugel Michelén, el Evangelio no es un mensaje para que personas buenas sean mejores. El Evangelio es un mensaje para que pecadores sean salvos. Daniel, ¿y eso qué tiene que ver con mi predicación? En 3 días yo me paro en ese púlpito, ¿y eso qué? El domingo, si te toca predicar, predicarás una sección de la Biblia, ¿cierto? No puedes predicar toda la Biblia detalladamente en un solo sermón. Pero escoges una porción como se nos enseñó. Elige el pasaje que vas a predicar. Pero ese pasaje tiene un contexto. Claro, está el contexto inmediato de lo que nos hablaba el pastor Brian esta mañana. Pero también ese pasaje tiene un contexto global. O sea, cuando hablamos de contexto, no solo podemos pensar en el capítulo que está antes y en el capítulo que está después. Tenemos que pensar en el contexto de toda la escritura. ¿Cómo encaja este pedacito que yo voy a predicar en la historia de redención que Dios ha revelado en su palabra? Algunos teólogos llaman a esto el contexto canónico. Entonces, la teología bíblica ayuda al expositor a responder la pregunta: ¿qué lugar tiene este pasaje que voy a predicar el domingo en la historia de la redención de Dios que narra toda la Biblia? ¿Qué lugar tiene este pasaje en la trama de la historia? Escuchen al teólogo Thomas Schreiner. Dijo, con demasiada frecuencia los predicadores expositivos se limitan a Levítico, Mateo, Apocalipsis, sin tener en cuenta el lugar que esos libros ocupan en la trama de la historia redentora. Aíslan una parte de la escritura de otra y por tanto predican de forma truncada en lugar de proclamar todo el consejo de Dios. Y aquí está un ejemplo de mi fracaso en la predicación. Les dije, soy un predicador chafa. Estaba predicando Mateo, el Evangelio de Mateo. Y cuando llegué al capítulo 4, prediqué un sermón de 7 estrategias para vencer la tentación. 7 estrategias para vencer la tentación. Daniel, ¿de dónde sacaste eso? De Mateo 4. Y recuerdo como ayer porque estaba súper emocionado. Le voy a enseñar a la gente cómo decir no a la bebida. Le voy a enseñar a la gente cómo decir no a emborracharse. Le voy a enseñar a la gente, etcétera. ¿Hablé de Jesús? Claro. ¿Es malo hablar de vencer la tentación desde el púlpito? Por supuesto que no. ¿Dije herejía? Espero que no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ignoré el contexto de Mateo que está en toda la Biblia. Mateo ha presentado a Cristo en los primeros 3 capítulos como el rey prometido que ya llegó. El rey que Dios viene prometiendo desde Génesis 3:15 y Génesis 12 y Génesis 15 y 2 Samuel 7, etcétera, 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 etcétera. Isaías 53, Salmo 22. Y yo estoy leyendo Mateo y llego al capítulo 4 y digo, mira, qué interesante. Mateo puso aquí este pasaje para que yo predicara sobre cómo vencer la tentación.
Después de decir Cristo es el Rey prometido, Mateo 4 dice, ¿cómo vencer la tentación? Pero es que no tiene sentido. Yo pude haber sido ayudado por la teología bíblica, recordando Génesis. Adán y Eva estaban en el lugar perfecto del jardín del Edén. Dios les dijo, de cualquier árbol pueden comer, excepto de uno. Y ellos, estando en el lugar perfecto, decidieron rebelarse contra Dios. Pero Cristo, estando en el desierto, no en el lugar perfecto, no en el lugar más cómodo, dijo no al pecado, resistió la tentación. Porque según informa Primera de Corintios el apóstol Pablo, Cristo es el segundo Adán. Cristo es el Adán que no fracasó cuando nosotros sí fracasamos. Cristo es el último Adán, el postrer Adán. También la historia de la Biblia, la teología bíblica me informa porque me dice que Israel anduvo en el desierto y vagaron por el desierto, y en el desierto cometieron idolatría y todo tipo de pecado. Pero Cristo estaba en el desierto, fue tentado por Satanás y resistió el pecado, a diferencia del pueblo de Israel. Entonces, todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo, se le regala la victoria que Cristo ganó en la cruz. Al vivir una vida perfecta, Él no merecía ir a la cruz porque jamás pecó, pero fue a la cruz. ¿Por qué fue a la cruz si nunca pecó? Para pagar el precio por el pecado de los que iban a creer en Él. Entonces, todo aquel que cree en Jesús es perdonado. Cuando no puedes resistir la tentación, ahí enfrente de la computadora viendo pornografía, y después te quebrantas y lloras, puedes alzar tus ojos a la cruz y decir, Jesús en la cruz pagó por ese pecado también. Y porque yo soy perdonado y porque Jesucristo envía su Espíritu Santo a vivir dentro de mí para darme poder, yo puedo hacer morir las obras de la carne. Entonces, la teología bíblica me ayuda a predicar sermones cristianos, no sermones moralistas, no sermones de pórtate bien, no sermones de no peques, porque eso no es de cristianos. La primera aplicación de Mateo 4 no es 7 estrategias para vencer la tentación. La primera aplicación es, mira a Cristo, contempla al que no pecó, pero murió en la cruz por ti, y alábalo. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a desplegar las glorias de Cristo enfrente de nuestra gente todos los domingos, sin aburrirnos, sin creer que necesitan un mejor mensaje, sin creer que necesitamos innovar. Predica las antiguas palabras del mensaje de las buenas noticias de Jesús, porque eso es lo que tu gente necesita. Eso es lo que tu gente necesita. Y claro, después vienen aplicaciones prácticas sobre cómo vencer la tentación, pero enraizadas o basadas en la verdad de que estás perdonado en Cristo porque Cristo venció en el desierto y murió por pecadores. Hay varios recursos que yo te puedo recomendar para que profundices en la teología bíblica, porque con lo que yo les acabo de decir, eso no es ni el 0.1% de todo lo que se puede decir de la teología bíblica. Entonces te recomiendo algunos. Puedes tomar notas si quieres comprarlos después o conseguirlos. Teología bíblica de los autores Roark y Kline. Es un pequeño libro morado que aquí también lo tenían en venta. 40 preguntas sobre la teología bíblica de Andy Naselli y otros escritores. Y el libro del doctor Thomas Schreiner que se llama El Rey en su Belleza. Son 2 volúmenes. Esos son los libros que yo digo son de niños grandes, porque tienen 400, 500, 600 páginas.
Y recomiendo también la Biblia que ya había mencionado. Ahora, ya tocamos teología sistemática, teología bíblica, ahora veamos teología sistemática. ¿Cómo nos ayuda la teología sistemática en nuestra predicación? Mientras la teología bíblica responde a la pregunta, ¿cómo se ha revelado Dios en la historia de la Biblia? La teología sistemática responde a la pregunta, ¿qué enseña toda la Biblia sobre diferentes temas? La teología bíblica es atemporal, no tiene que ver con... la teología bíblica, perdón, es temporal, tiene que ver con el tiempo, la narración del el tiempo que pasó, de la historia que Dios nos dejó en las Escrituras. Pero la teología sistemática no tiene que ver con el tiempo, no importa en qué parte de la historia de redención estés, hay verdades ahí sobre ciertos temas que puedes compilar y estructurar ordenadamente para desarrollar una teología sistemática. Por ejemplo, si un pasaje bíblico habla de Dios o del ser humano, o del pecado, o de la iglesia, o de la fe, necesitamos conocer lo que toda la Biblia dice sobre ese tema específico para explicar el pasaje que estamos predicando. ¿Por qué? Porque yo no quiero dar una explicación de Dios en este pasaje, o de la fe, o del pecado, o de Satanás, o de los ángeles en este pasaje, que contradiga este otro pasaje en otra parte de las Escrituras. Por eso es necesaria la teología sistemática. Otro ejemplo de un fracaso en mi propia predicación. Estaba predicando la carta de Pablo a los Efesios, específicamente el capítulo 3, versículos 14 al 21, donde Pablo está orando por los efesios y les dice que él ora para que Dios les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y yo dije en ese momento que las oraciones de Pablo siempre estaban enfocadas en el hombre interior, en fortalecerse en el Señor, que no estaban enfocadas en que Dios me sane, que Dios me dé un mejor trabajo, que Dios me dé una mejor esposa, sino en el hombre interior. Y un hermano muy paciente, lleno de gracia, lleno de amor, no de esos belicosos que vienen ahí diciendo hereje, me dijo: Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú dijiste que todas las oraciones de Pablo se enfocaban en el hombre interior. Ajá. Y cuando Pablo dice ahí en la carta a los Corintios, 2 Corintios 7, en oración a Dios, quita de mí este aguijón, esta espina, ¿y eso qué? O sea, Pablo estaba sufriendo y le pidió a Dios que le quitara ese sufrimiento. No es una oración que tiene que ver con algo externo. Y ahí empecé a temblar. Y después me dijo: ajá, ¿y Santiago? Cuando dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Aguántese y pídele a Dios que le fortalezca para sufrir bien esa enfermedad. No dice eso. Si hay alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos para que oren por él, ungiéndole por aceite, y la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo. Híjole, podemos regresar el tiempo y puedo volver a predicar este sermón otra vez. Le pedí perdón a él, le pedí perdón a la congregación por lo que había dicho. ¿Qué me hubiera ayudado ahí? Una teología sistemática sobre la oración, donde se explique qué dice la Biblia sobre la oración. Escucha las palabras de A. Carson. Son un poco fuertes, ¿eh? Dice: la disciplina de la teología sistemática te obliga a no decir estupideces basándote solo en un libro o un pasaje o un grupo de libros de la Biblia, olvidando que hay un panorama más amplio y completo. Perdóneme, doctor Carlson, he dicho varias de esas. Entonces, si queremos crecer en nuestro entendimiento de una teología sistemática robusta que nos enseñe
a predicar mejor la Biblia, recomendaciones, ¿cuáles son? Léete buenas teologías sistemáticas. Y siempre en todas las listas de recomendaciones de teología sistemática que encontré, adivinen cuál era la primera, en todas las que vi. Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Y creo que la mayoría de pastores no la hemos leído. Y ese es también un libro de niño grande. Es un trabajo y requiere sacrificio, primero de dinero para comprarla, pero después de tiempo para leerla, y no solo leerla, sino estudiarla. Y tú dices, yo no tengo planes para comprar esa teología sistemática, no sé, muy cara o muy extensa. Bueno, lee las confesiones de fe de la iglesia. Si eres presbiteriano, la de Westminster. Si tienes teología correcta y eres bautista, la de Londres. Estoy bromeando. Soy bautista. La de Londres yo digo que está corregida. Ahora, ya vimos teología bíblica, teología sistemática. Ahora veamos rápidamente teología pastoral y teología histórica. Teología pastoral y teología histórica. La teología pastoral podemos llamarla aplicación, la aplicación. Ya dijimos que la teología bíblica pregunta cómo se ha revelado Dios de manera histórica en la Biblia. La teología sistemática responde a la pregunta ¿qué enseña toda la Biblia sobre ciertos temas específicos? ¿Qué pregunta responde la teología pastoral? La teología pastoral responde a la pregunta ¿cómo deberían los seres humanos responder a esa revelación de Dios? Dios demanda una respuesta. Dios demanda una respuesta de parte de todos los que escuchan su revelación. Dios no da consejos, buenos consejos o recomendaciones, no. Dios se revela para que nosotros respondamos a esa revelación. Y estamos deshonrando a Dios cuando la teología se queda sin fruto en la vida diaria de los creyentes y es relegada a categoría de puro contenido. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Gente llena de conocimiento, tienen una cabeza enorme. Se glorían de que han leído a Kuyper y a Bavinck y a los reformadores y a los puritanos y a los padres de la iglesia, y tienen estas grandes bibliotecas en sus iglesias y librerías en sus iglesias, y toda la gente está leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y están estudiando los catecismos y están estudiando los credos, y tú vas a ver sus casas y los esposos gritándole a sus esposas, y las esposas no se someten a sus esposos, y todos son impacientes unos con otros y arrogantes. Se les infla el pecho cuando llega un bautistita de aquellos que no saben ni dónde está Proverbios. ¿Y dónde está la aplicación entonces? ¿Dónde está la aplicación entonces? La teología que se queda en las nubes no sirve para nada. Por eso está la teología pastoral. Yo al principio de mi ministerio, aquí está otro ejemplo de mi fracaso. Al principio de mi ministerio, yo no aplicaba nada en mis sermones, nada, pero nada. Que el Espíritu Santo aplique la Escritura a los oyentes. Eso es el rol del Espíritu Santo, decía yo. Y empecé a ampliar el círculo pequeñito de los pastores que yo escuchaba predicar constantemente. Empecé a ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo. Y de repente apareció ahí, de los pastores que yo escuchaba constantemente, un tal Sugel Michelén. ¿Lo han escuchado? Y en un sermón que yo estaba escuchando, por poco y me sangran los oídos, dijo: todo esto es por el maldito orgullo en sus corazones. Y yo, ay, ¿cómo le va a decir eso? Y ahí empecé a preguntarme, ¿será que él está mal o será que yo estoy mal? Y seguía escuchando sus sermones, y de repente en otro escuché que le dijo a los niños de su congregación, a los pequeñitos: niños, todos los que están aquí, levanten su cabeza, mírenme a los ojos, les voy a decir algo importante.
¿Qué pastores se acuerdan de que hay niños ahí en la congregación? Pero él estaba aplicando ese sermón que estaba aplicando a los que estaban ahí también, que son niños, que necesitan que se les aplique las verdades. Y ahí fue donde se encendió para mí la luz. Y hoy tengo una frase que me encanta decirla casi cada domingo: mañana es lunes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver este pasaje? Mañana. Yo estoy esperando que voy a levantarme tempranísimo, voy a salir apresurado con un café en la mano para mi trabajo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que yo estoy viviendo? Una mamá puede decir: mi hijo tiene diarrea de hace 3 días. Y tú estás hablando ahí cosas muy hermosas de la Biblia, pero ¿qué tiene que ver esto que estás diciendo con mi vida mañana cuando voy a estar en el hospital con mi hijo? Y entonces tú empiezas a pensar en la gente de tu iglesia y lo que están viviendo y lo que están sufriendo y los que están emocionados, los que se van a casar, los que van a tener hijos, los que perdieron su trabajo, los que están por enterrar a un papá anciano, los que se están enfrentando a la muerte de verdad. Y tú empiezas a aplicar la palabra del Señor. Para eso es la teología pastoral. Hay un libro que se llama Contemplando a Dios con la gran tradición, de Craig Carter, se los recomiendo muchísimo. Enfocado en la Trinidad, en el teísmo trinitario clásico. Y él dice: la interpretación bíblica es siempre teológica, pero no se queda ahí. Sigue diciendo: y siempre una práctica espiritual que conduce a la santificación. En otras palabras, deberíamos poder ver en nuestras iglesias, a menos que estemos en una situación extremadamente dura, extremadamente árida espiritualmente, deberíamos poder ver en nuestras iglesias, mientras predicamos, al pasar los meses y los años, gente siendo más como Jesús. Hombres siendo más pacientes con sus esposas, más amorosos, tomando más el liderazgo en sus hogares. Mujeres siendo más respetuosas de sus esposos y más sometidas a ellos. Gente transformada porque constantemente se les está desplegando la gloria del Cristo que salva pecadores y que santifica a los salvos. Pero si no aplicamos, estamos ofendiendo a nuestro buen Dios, que nos da mandamientos no para que los tomemos como sugerencias. No nos quedamos entonces en el mero conocimiento teológico, sino que vamos y aplicamos lo que Dios quiere que apliquemos, respetando ese pasaje en su contexto de toda la Biblia y en su contexto específico. Veamos la última área de teología que deseo que consideremos en este momento. Ya hablamos de la teología bíblica, la sistemática, la pastoral, y hablemos de la teología histórica. La teología bíblica responde a la pregunta: ¿cómo se ha revelado Dios históricamente a través de las páginas de la Biblia? La teología sistemática responde a la pregunta: ¿qué enseña toda la Biblia sobre este tema específico? La teología pastoral responde a la pregunta: ¿cómo deberían los seres humanos responder a la revelación de Dios? Y la teología histórica se pregunta: ¿cómo se ha desarrollado la doctrina cristiana a lo largo de los siglos, especialmente en respuestas a falsas enseñanzas? Especialmente en respuestas a falsas enseñanzas. La teología histórica nos protege, mis amados hermanos. Es una herramienta de protección para nuestra enseñanza, para que no digamos herejías, para que no digamos mentiras. Dice un hermano que se llama Irving Busenitz: la teología histórica ofrece una valiosa visión de los temas, debates, concilios y credos de la historia de la iglesia. Demuestra cómo las enseñanzas de las escrituras se han formulado y plasmado en dogmas, credos y confesiones de fe. Revela la lucha constante contra el error y desenmascara las herejías contra las que ha luchado la iglesia y de las que han surgido todos los dogmas importantes.
Sigue diciendo, puesto que no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 1:9, y con las herejías de la antigüedad resurgiendo repetidamente bajo el disfraz de algo nuevo, el estudio de la teología histórica ayuda a comprender la escena actual y evitar caer en viejas trampas. Aquí les va un ejemplo, pero ya no de mi fracaso, es de otra cosa. Estaba platicando con un amigo en Colombia y estaba preguntándole su opinión sobre el comentario de un pastor que se llama Andy Stanley, hijo del famoso predicador bautista Charles Stanley. ¿Qué estaba diciendo Andy? Estaba diciendo que nosotros debemos desengancharnos del Antiguo Testamento. Debemos, decía él, desengancharnos del Antiguo Testamento. Y dijo literalmente estas palabras: cuanto menos dependamos del Antiguo Testamento y más dependamos del Nuevo Testamento para defender nuestra fe, estaremos mejor debido a nuestra ubicación en la cultura. Y su argumento parece lindo, ¿no es cierto? Queremos ganar a la cultura, queremos que gente se convierta. No hablemos del Antiguo Testamento, porque ahí hablan feo de los homosexuales, los apedreaban. Eso está muy feo. La gente no le gusta escuchar eso. Yo le estaba preguntando a mi amigo, hey, ¿qué opinas de esos comentarios? Y él no sabe quién es Andy Stanley, no conoce su iglesia, su ministerio, jamás ha leído una palabra de un libro que él ha escrito, pero me dijo, el marcionismo sigue vivo. Es como un zombie, de esos de las películas que nunca se muere. Y parece que ya lo mataron, pero ahí viene otra vez a comerse a la gente. O sea, él no necesitaba conocer a Andy Stanley y toda su enseñanza para saber que esa mentira ya se había dicho en la historia. ¿Quién la dijo? Marción, allá por el año 100 después de Cristo, que también quería que los cristianos de su tiempo desengancharan el Antiguo Testamento y no hablaran del Antiguo Testamento. A Marción no le gustaba el Dios del Antiguo Testamento y decía que era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Para eso te ayuda la teología histórica, para que no digas mentiras, para que no digas falsedades. Te puedo contar algunos fracasos míos también en ese tema, pero ya no tenemos tiempo. Martin Lloyd-Jones, en su libro La predicación y los predicadores, dijo: la historia de la iglesia es uno de los estudios más esenciales para el predicador. Hay un gran beneficio si tan solo le muestra el terrible peligro de deslizarse en la herejía o en el error sin darse cuenta de que algo le ha sucedido. Recomiendo que estudiemos los credos: el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio. Los hermanos de Ligonier han hecho un excelente trabajo porque en una página web han puesto todos los credos ortodoxos de la historia de la iglesia y las confesiones de fe. Ve a buscarlos, ahí están todos en español, excelentemente traducidos, excelentemente hechos. Léetelos, estúdialos, conócelos. Y así tú vas a poder guardar tu enseñanza, tu predicación del error. Hay un hermano que se llama Daniel Caballero y él dice que podemos comparar el estudio teológico a un árbol. A un árbol. La exégesis del texto es la raíz. La teología bíblica es la base del árbol. La teología histórica es el tronco que mantiene recto el árbol para que no se vaya a doblar en la herejía. La teología sistemática son las ramas y la teología pastoral son los frutos y las hojas. También, dice él, podemos comparar este estudio de la teología a una carretera o una autopista. La exégesis es el material con el que se construye. La teología bíblica son los carriles por donde se conduce. La teología histórica son las vallas de protección o las señalizaciones para que no te vayas a ir a un despeñadero teológico y termines en un despeñadero espiritual. La teología sistemática son los autos que pasan por la autopista y la teología pastoral son las personas que van en esos autos.
a donde ellos necesitan llegar. Si ven, es un todo, mis amados hermanos. No podemos decir, hice exégesis, estoy listo para predicar. Poco a poco, como su servidor, pueden ir ampliando en su teología bíblica, sistemática, pastoral, histórica, paso a paso. Tomen un libro, un buen libro, léanlo, discútanlo con otros hombres de sus iglesias. Tomen su tiempo. Sigamos madurando y creciendo en nuestra exposición de las Escrituras para ser fieles portavoces del mensaje de Dios. Ahora, estas herramientas teológicas no son un fin en sí misma. Nos ayudan a predicar a Cristo. El fin de estas herramientas teológicas es predicar a Jesús. Amén, mis amados hermanos. Y eso es lo que hizo Pablo en 1 Corintios. Está desplegando la gloria de Cristo ante los oyentes ahí. Cito nuevamente a Martin Lloyd-Jones, dijo: aunque obviamente la doctrina de la persona y obra de Cristo no es el punto de partida de la doctrina bíblica, ciertamente es su centro. La verdad concerniente al Señor Jesucristo es el hecho central y más maravilloso en la historia de la redención. Se destaca como el acontecimiento único en toda la historia. Esta verdad concerniente a Él es el evento más grande y asombroso de todos. Entonces, no estudiamos teología, todas estas ramas, áreas de teología, para saber más, para conocer más, para ser más expertos en cosas técnicas. Estudiamos esto para presentar a Cristo ante nuestra gente cada domingo, mis amados hermanos, sin aburrirnos, sin pensar que tenemos que ser innovadores, creativos. Trae el antiguo mensaje, por favor, tráelo. Y cuando prediquemos a través de libros de la Biblia, nuestra predicación va a ser variada, porque estamos considerando toda la historia de la redención. Quiero que terminemos los últimos minutos juntos, mis hermanos, en 1 Corintios 2, 1 al 5. Vayan conmigo ahí, por favor. Y rápidamente, este es un mini sermón chafa, rápidamente veamos tres cosas que nos dice este pasaje sobre la predicación de Pablo. 1 Corintios 2, 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vamos a ver la manera en la que llegó Pablo a Corinto, el mensaje que predicó Pablo y la motivación para predicar ese mensaje. Veamos la manera. Versículo 1, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Versículo 3, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo llegó a Corinto después de haber estado en Filipos, donde le habían pegado con chicotes, diría el hermano Héctor, ¿verdad? Con látigos, lo habían metido en la cárcel. Después de Filipos pasó por Tesalónica, Berea y Atenas, siempre turbas detrás de él, siempre gente que crujía los dientes contra él, y llega a Corinto, una de las ciudades más avanzadas en su tiempo. Y Pablo nos dice cómo llegó, de qué manera llegó ahí. Con debilidad. Esos somos los predicadores de las Escrituras, los predicadores del Evangelio. Gente débil. Llegó con temor y mucho temblor. No llegó con superioridad de palabra o de sabiduría. No llegó con cosas novedosas, nuevas, interesantes. Lo que les encantaba escuchar a la gente de Corinto era cosas novedosas, creativas, espectaculares, casi mágicas. Y Pablo llegó ahí y dijo: yo le tengo que hablar a esta gente el mensaje de salvación. No me voy a poner a inventar. Y tenía temor y temblor. Ahora, a Pablo le acababan de dar varias tundas en su ministerio,
tremendas palizas, ¿tenía temor entonces a que le volvieran a hacer eso? ¿Tenía temor a que alguien se enojara? No, mis amados hermanos. El testimonio de toda la vida de Pablo nos deja claro que él no tenía temor por eso. Él tenía temor porque su responsabilidad era tan grande delante de Dios que no quería ser infiel a proclamar el mensaje ahí en Corinto. Y no quería que la gente empezara a verlo a él como un orador como los que tenían en aquel tiempo en Corinto. Él no quería estorbar su mensaje, por eso temblaba. Él quería apuntar a la gente a Jesús. No era que no quería tener problemas en la ciudad, no era que temía y temblaba por el qué dirán. Temía y temblaba porque pesa la misión de predicar a Cristo. No es algo ligero, no es algo liviano para hombres valientes como Juan el Bautista, que se puso a decirle a Herodes que estaba en pecado y en adulterio, y por eso le cortaron la cabeza. Necesitamos ese tipo de hombres que proclamen el evangelio, aunque les tiemblen las rodillas, aunque la gente ahí en su iglesia los quede viendo con ojos de odio, que desplieguen con amor, gracia y paciencia el mejor mensaje que jamás la gente puede escuchar, el mensaje de Jesús, que salva a pecadores y santifica a los santos. ¿Y con qué mensaje llegó Pablo? Ya miramos la manera, ahora veamos el mensaje, versículo 2. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder. Pablo decidió anunciar el mensaje de Cristo, no fascinar o sorprender a sus oyentes con cosas lindas e innovadoras. Pablo no era un entretenedor, él era un testigo. Era un testigo. Era un mensajero entregando una noticia que Dios quería comunicar a los oyentes. Y la frase ahí, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado, no quiere decir que Pablo era ignorante de otras cosas, hermanos. Pablo era uno de los hombres más brillantes de su época. Entonces, ¿por qué dice aquí que no se propuso saber nada, sino a Cristo? Porque todo lo que enseñaba tenía que ver con Cristo, con la cruz. Escuchen lo que dice D.A. Carson. Lo que Pablo quiere decir es que todo lo que hace y enseña está ligado a la cruz. No puede hablar mucho tiempo del gozo cristiano, o de la ética cristiana, o del compañerismo cristiano, o de la doctrina de Dios, o de cualquier otra cosa, sin ligarlo finalmente a la cruz. Pablo está centrado en el evangelio, está centrado en la cruz. ¿Recuerdan cuando estaba motivando a los corintios a dar dinero, a ofrendar? No lo hizo como muchos pastores hoy en día, a través del miedo, la manipulación. Les dijo, recuerden a Jesucristo, que siendo rico se hizo ¿qué? Pobre, para que ustedes fueran enriquecidos. ¿Recuerdan cómo le habló a los esposos en Efesios capítulo 5? Amen a sus esposas como ¿quién? Como Cristo a la iglesia. No les digo, no sean un montón de patanes, orgullosos, arrogantes, cambien ese corazón tan duro que tienen. No, les dijo, miren a Cristo, contemplen a Cristo. Si ustedes están contemplando a Cristo en su humildad, en su amor, en su gracia con la iglesia, ustedes van a ser más humildes, ustedes van a ser más amorosos, ustedes van a tener más gracia. Todo estaba conectado a Cristo. La escatología de Pablo no era solo por hablar de tiempos del fin. Cuando Pablo hablaba de escatología, era para recordarles a sus escritores, a sus lectores, que Cristo
reina en los cielos y Él vendrá por segunda vez. Todo es Cristo, 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 Cristo. Así que salgamos y el domingo despleguemos la gloria de Cristo ante nuestra gente, mis hermanos, para la gloria de Dios y para el gozo de los santos. Por último, la motivación de Pablo, versículo 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, mientras a los corintios les gustan los charlatanes oradores que vienen ahí a entretenerlos, yo los apunto a Cristo porque quiero que su fe descanse en Cristo. De nuevo, predico a Cristo porque Cristo salva a pecadores y predico a Cristo porque Cristo santifica a los que ya son salvos. Segunda de Corintios 3:18. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa imagen por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo cambiamos los creyentes, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos dejar el temor, la ansiedad, la preocupación? ¿Cómo podemos ser más generosos económicamente? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de la pornografía y la lujuria? Amados, contemplando a Cristo. Contemplando a Cristo. El legalismo jamás cambiará a una persona. Nunca. No puede cambiar el corazón. Solo el Evangelio de Jesús. Quiero terminar como empecé. Les pido que recuerden su púlpito, por favor. Donde van a predicar este domingo o donde han predicado o donde se congregan. Piensa en ese púlpito. ¿Qué se ha escuchado ahí estos años y qué se escuchará los próximos 20 años en ese púlpito? Si Dios permite que ese púlpito permanezca. ¿Qué está escuchando la gente constantemente? ¿Cuáles son las noticias que les están anunciando ahí? Quiero compartirte las palabras de Charles Spurgeon en la inauguración del Tabernáculo Metropolitano en el año 1859, el 3 de abril de 1859. Su sermón se tituló Cristo crucificado. Y escucha lo que él dijo: yo propongo que el tema del ministerio de esta casa, mientras esta plataforma permanezca en pie y mientras esta casa sea frecuentada por adoradores, sea la persona de Jesucristo. Si me preguntan, dice él, ¿cuál es mi credo? Creo que debo responder, es Jesucristo. El sistema teológico al que me aferraría y me ataría para siempre, con la ayuda de Dios, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la suma y la sustancia del Evangelio, que es en sí mismo toda la teología, la encarnación de toda verdad preciosa, la encarnación personal y gloriosa del camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.